Hola a todos inversores, soy Pepe Jiménez y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 27 de abril. Juan Avellán, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Muchas gracias por recibirme. Juan Avellán es director del Máster en Mercados Financieros y Gestión de Activos del IEB, experto en el mundo financiero, profesor de finanzas. Y la verdad, Juan, que nos viene muy bien que tener esta charla contigo hoy para analizar todo lo que está pasando en los mercados financieros, que tienen un poco en vilo a los inversores. Básicamente son dos focos. Por un lado, las presentaciones de resultados, que ya están prácticamente acabadas en la banca o estamos ya acabándolas. Y por otro lado, las nuevas turbulencias que se han desatado en los Estados Unidos con la banca regional y en este caso con First Republic, que va encaminado hacia un segundo rescate si nadie lo remedia, que ya veremos si alguien pone ahí alguna solución. Así que hay muchos temas que tratar. Empezamos por lo más inmediato, los resultados de BBVA que tenemos sobre la mesa. El banco ha reaccionado bien en mercado, ha presentado un crecimiento de casi el 40% beneficio neto, un incremento en los márgenes del 40%, muy buenas cifras. Parece que el mercado está premiando más esto que digamos que poniéndose a cubierto por la turbulencia bancaria. Juan, ¿cómo has visto tú estos resultados? ¿Te ha sorprendido o esperabas esta fortaleza en un banco como BBVA? A ver, hay dos partes que sí se esperaban, que eran, por supuesto, México y, por supuesto, España. Correcto. México se ha comportado como se esperaba muy bien, es decir, los tipos de interés en México están en torno al 11,5% y eso le permite tener un diferencial y un margen de intereses enorme. Entonces, ya venía creciendo desde no desde este trimestre, sino anteriormente, y entonces pues lo que le está dando son alegrías. En España exactamente igual, es decir, todavía en España no se ha terminado de traducir la subida de préstamos, es decir, en ese margen financiero, pero ya se ha notado y lo estamos viendo con unas subidas importantes en ese diferencial entre créditos y préstamos, además de que, como todos sabemos, pues la banca está ahora mismo pagando por los depósitos en torno al 0,79 frente a otros países que están en torno al 1 y pico por ciento, me refiero a otros países del entorno europeo. Entonces ahí les queda mayor margen, ahí queda todavía mayor margen y en estas cuentas empieza ya se ha reflejado de una forma pues importante. Por otro lado, la tercera parte importante que tiene BBVA es Banco Garanti en Turquía, que no le ha dado ningún disgusto. No, en estos resultados no, ¿verdad? Es decir, a pesar de bueno, pues de todas las turbulencias y todas las políticas contrarias a cualquier doctrina que pudiera hacer el Banco Central de Turquía por indicaciones de su presidente, pues a pesar de todo ello, pues se ha comportado bien y bueno, pues ahí es donde tiene un gran futuro BBVA. Es un país son 85 millones de habitantes, una cosa así. Correcto. No demasiado bancarizados. Y además con una tendencia muy digital, con lo cual pues yo creo que en un futuro mediano pues seguramente le dé bastantes alegrías a BBVA. Juan, es normal quizás por todo lo que estás apuntando la reacción positiva de mercado. A mí me llama la atención que bueno, es verdad que los costes han crecido un 25%, que es mucho, lógicamente, por la inflación, pero aún así los ingresos todavía han crecido más. Es decir, que lo que el banco destacaba esta mañana es que lo que se llaman las mandíbulas bancarias siguen siendo positivas y mientras esto siga así, este término quizás tan tétrico que son las mandíbulas bancarias, mientras esto siga así, en principio son buenas noticias para los bancos. Entiendo que para BBVA y para todos los demás, porque también ha pasado en muchos de ellos. Sí, en España más o menos todos llevan la misma línea. Es decir, BBVA está más diversificado que los bancos como españoles, como puede ser la Caixa, un Bankinter, un Sabadell, y el que está más diversificado con gran diferencia es Banco de Santander. Es decir, dicen, es que Brasil no ha ido tan bien, Banco de Santander. Bueno, está bien que no haya ido también. ¿Por qué? Pues porque la diversificación le permite estar siempre en beneficios, es decir, no depender de dos mercados solamente. Para eso está divorcificado, cuando fallas en un sitio lo compensas en otro. O sea, los últimos o anteriores resultados, cuando España, por un margen financiero, un estrechez de margen por los tipos de interés del Banco Central Europeo, el margen de intereses caía,
pues veíamos que Brasil daba la alegría. Es decir, es lo bueno que tiene esa diversificación que tiene, pero en líneas generales lo que sí que hay que apuntar son las bases de los resultados de los bancos. Y las bases de los resultados de los bancos son, por un lado, de la digitalización. La digitalización que no se hace en un año, ni en 2, ni en 10. Es decir, la digitalización por la que apostó la banca española ya hace muchos años, debido sobre todo a la gran apertura de competencia que había y que siempre ha habido en España. Es decir, es el sector más abierto a que vengan bancos de fuera. No se ha protegido, a diferencia de Italia, de otros países, no se ha protegido. Y entonces eso lo que ha hecho ha sido una gran digitalización. ¿En qué se traduce? Pues miremos el margen, el ratio de eficiencia de los bancos. El que más ha destacado ha sido Bankinter. Bankinter tiene una característica especial, es decir, tiene, pues me parece que son 380 oficinas o una cosa así, y bueno, pues le ha permitido pues tener un ratio de eficiencia del 33,8%. Sí. Vamos, esto no lo veíamos desde Popular hace pues prácticamente 10 años. También BBVA ha destacado hoy su ratio de eficiencia. Yo creo que no está bueno como el de Bankinter, pero sí. Están también, el ratio de eficiencia pues estaba en el 43,3%. Correcto. Santander, el ratio de eficiencia estaba en el 44%. Sabadell, pues el ratio de eficiencia no lo tengo por aquí, pero están, es decir, todo lo que sea estar por debajo de 50 es magnífico. Y todo lo que sea por estar por debajo de 45 es sobresaliente. Pero el ratio de eficiencia, ya para acabar con este punto, profesor, ¿qué se puede deducir de él? ¿Qué mide? ¿Qué nos explica? A ver, el ratio de eficiencia es lo que le cuesta a un banco ganar un euro. Es decir, me cuesta ganar un euro 50 céntimos, me cuesta ganar un euro 60 céntimos. Es decir, lo que nos está diciendo es lo eficaz que es un banco. Cuanto más bajo es este ratio, mucho mejor. Correcto. Pero es que tenemos el mejor ratio de la banca europea con diferencia. Pero con diferencia me refiero, creo que Lituania estaba por encima, pero Lituania es como Extremadura, es decir, no es comparable. No es comparable y además son bancos muy nuevos, Pero aún así tenemos el ratio de eficiencia más bajo de toda Europa. Nos podemos ir a Alemania y podemos estar hablando de 70% de ratio de eficiencia, Italia de 60 y pico, Francia 3/4 lo mismo, es decir, ratios de eficiencia muy altos, y esto lo que permite es tener el que los bancos españoles, pues como ya hemos visto, dan unos rotes que son significativos. Y además es un tema que es muy significativo porque lo que hace es que la rentabilidad ya esté por encima del coste de capital. Y si la rentabilidad está por encima del coste de capital, que es el umbral que hemos pasado recientemente, hombre, le queda todavía llegar a Sabadell, pero lo hará. Le costará un poco más por la estructura, etcétera. Es decir, lo que se está recogiendo ahora son los frutos de hacer una concentración bancaria. Todavía queda, pero son los frutos de esa fuerte digitalización. A ver, en España tenemos la mejor fintech de Europa y, si me apuran, del mundo. 23, casi 24 millones de clientes, que es Bizum, y que lo usamos todos, que lo usamos absolutamente todos. Es una fintech que la organizaron entre 26 bancos, hay 30 bancos adheridos a ella y no hay una fintech exactamente igual. En Europa tiene todos los premios y vamos, el funcionamiento es seguro, porque tienes toda la seguridad que utiliza la banca y dices, bueno, pues eso dice algo de lo que es la banca española. Si eres digital totalmente, puedes encontrar en el mercado cuentas corrientes sin coste alguno. En Inglaterra las fintechs tienen un protagonismo muy importante porque no tienen esa digitalización los bancos. Entonces esa gran diferencia es lo que lleva a los costes. Esa es la diferencia. Es lo que dices ahora, es lo que estabas diciendo. Pues, profesor, todo esto que comentas son buenas noticias para los bancos españoles y para los inversores. O sea que desde ese punto de vista, pues una llamada a la tranquilidad. Sí que es verdad que lo que llega desde Wall Street no es muy tranquilizador. No. Que digamos, ¿no? Pues tenemos a First Republic, que casi ha caído en 2 sesiones un 80%. Sí, como decíamos antes, será muy raro que no tengan que hacer un segundo rescate.
el banco informó hace un par de días que ha perdido 100.000 millones de euros en depósitos en el trimestre, quiero decir. Ahí los nervios están a flor de piel. ¿Qué riesgos tiene este banco en los Estados Unidos? ¿Puede haber una segunda oleada de contagio que al final nos afecte a este panorama que tenemos aquí en España, que es más o menos tranquilo? A ver, la cotización del banco ha caído un 95%. Correcto. Me suena a algo. Es decir, si nos acordamos, Popular cayó un 95% la cotización. Sí, son muy parecidos. Y a partir de ahí, pongamos fecha. Yo creo que en First Republic lo que hay que poner es fecha. Y fecha para un rescate en el sentido de que se lo quede otro banco o qué es lo que van a hacer. No son tan benévolos en Estados Unidos respecto a cómo hacemos las cosas en Europa, pero yo creo que más que ver cuál es el siguiente rescate, el siguiente paso, que ya han indicado que van a reducir costes de una forma importante, pero yo lo que creo es que lo que más que siguiente rescate, siguiente ingreso, yo creo que lo más señalado que vamos a encontrar es cuál es la fecha, de la fecha en la que o lo absorben o caen, porque no creo que le quede mucho más. Profesor, si este rescate llega en tiempo y forma adecuados, como ya se hizo el de Silicon Valley Bank, ¿es posible que el contagio que ahora parece haber, que está sacudiendo a los mercados, se pueda contener? ¿Puede haber algún error que lleve, digamos, a más turbulencias, como estamos viendo? A ver, hay que analizar un poco de dónde viene, porque no es solamente un banco, no es Silicon Valley, no es Republic, no es First Republic, no son 2-3 bancos. En Estados Unidos hay 4.000 bancos. Hay bancos de 3 sucursales que no cotizan y que pues deben caer 1 o 2 a la semana. Lo que ha ocurrido con estos bancos es que se ha gestionado mal, pero vamos, de primero de banca. De primero de banca en el sentido, a mí me están prestando dinero a corto plazo, que son mis depositantes, y yo lo estoy invirtiendo en el largo plazo, sin tomar ninguna medida de ningún estilo. Me da igual que lo haga en bonos o que lo haga en préstamos. Necesito tener una liquidez que no tienen. Y por otro lado, es decir, no se ha hecho bien banca, y por otro lado no se ha supervisado. Es decir, el supervisor norteamericano es muy laxo. Igual que es muy tiquismiquis, es muy complicado trabajar en Estados Unidos en temas de compliance, luego resulta que es muy laxo. Trump ya dijo, los bancos norteamericanos no están para perder dinero, y nosotros nos salimos de Basilea III, y se salieron de Basilea III. Y las consecuencias de esa laxitud en la regulación, pues la estamos viviendo ahora. Profesor, en Europa también hemos tenido nuestras circunstancias. Usted ha seguido muy de cerca el caso de Credit Suisse, lo hemos leído, hemos hablado con usted como fuente para nuestras informaciones. ¿Cree usted que ya después de la compra por parte de UBS podemos respirar un poco todos tranquilos de que aquí esto se va a saldar sin daños menores, que no habrá más, digamos, miradas inquisidoras contra Deutsche Bank, por ejemplo, como hubo, que era el sospechoso habitual, que también tuvo sus momentos complicados, y que todo esto lo podemos, digamos, cerrar en los próximos meses? Yo creo que esto nunca se puede decir. Que no tengamos una que se esté preparando ahora mismo mientras estamos hablando nosotros. Hombre, Deutsche Bank cambió muchísimo y en el último año tiene otro balance, tiene otra situación y es totalmente distinto. No, pero tuvo un día que casi le ponen contra las cuerdas. Sí, totalmente. Un viernes negro que estábamos pensando aquí para pasar algo. Efectivamente, además es que es un mercado en que liquida en 2 minutos, es decir, el ratio de liquidez de los bancos españoles es magnífico. Es decir, suelen estar en paralelo los depósitos con los créditos que tienen, que no generan un dinero extra. Y además, el ratio de liquidez, lo que pueden estar en lo que necesitan para tener un mes de retirada de depósitos, que es un ratio muy complicado, pues está en el 180, 190. Es decir, tienen un ratio de liquidez magnífico. Contra eso, el mercado no puede hacer nada, ni una estructura, ni el mejor balance de ningún banco. Cuando cunde el pánico... Eso es muy difícil. Es muy difícil contener imposible a la gente para que no saque los dineros al particular, a las empresas, a todo el mundo. No es como ocurría
no es como ocurría hace 10 años, que entre que se oía la noticia hasta que la gente empezaba a retirar dinero, había pasado 2 semanas y luego pues un mes entre que se veían los resultados, con lo cual los bancos centrales pueden actuar. Hoy en día hay una noticia de pánico. Y en 3 días te quedas descapitalizado. Ya hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos. En 3 días se te ha ido todo el dinero y por mucho ratio que tengas, se te ha ido el dinero. Por eso es tan importante la situación de los bancos en Europa, el control que hay y las estructuras de nuestros bancos. Y es importante, llevamos terminando el mensaje de los bancos centrales también, para al final, como usted comentaba antes, evidentemente en los Estados Unidos ha habido un problema de mala gestión, pero digamos que todo se ha descorchado por la subida de los tipos de interés, ¿no? Que ha sido el que ha sacado a la luz todos los esqueletos que había en el armario. ¿Usted cree que, por ejemplo, la FED podría levantar el pie del acelerador o en Europa el BCE? ¿Qué podemos esperar de los bancos centrales? De los bancos centrales, hombre, respecto a tipos de interés, Estados Unidos, la FED, está ya en el... Yo creo que ya está ya en el límite. Está ya en el límite y estará en el límite. Y en Europa todavía tenemos que ver que suba más. Es decir, todavía tenemos una inflación subyacente muy, muy descontrolada y va a ser duro, porque está siendo muy duro. Ya lo estamos viendo, como ahora mismo pues hemos subido en tema de hipotecas, empezaremos a ver morosidad, que hemos visto que la morosidad de los bancos, estamos hablando de un 3,50 y la publicada por los 4 principales bancos, pues es magnífica, pero veremos, es decir, las 2 patas que tenemos ahí es morosidad y costes, costes por inflación. Y de momento hemos visto un trimestre que ha sido magnífico para los bancos. Desde luego no para las personas que están sufriendo las hipotecas. Claro. Y eso es la otra parte de la realidad. Exacto. De la misma realidad. Exacto. Pues nada, profesor, ha sido un placer recibirle en el Centro de Noticias de Finanzas.com y volveremos a contar con usted en una próxima ocasión. Muy bien, muchísimas gracias, un placer estar con vosotros. Y a vosotros, inversores, emplazaros a que sigáis mañana los hechos relevantes de la apertura con Alejandro Ramírez y nosotros volveremos con más cierre de mercados la próxima semana. Hasta entonces, un saludo a todos. Listo.